Vamos, Rosario Robles tuvo una muy ríspida comparecencia ayer en el Senado después del escándalo por el presunto desvío de recursos de los programas sociales, y ahí estuvo en esa comparecencia el senador Manuel Camacho, a quien tenemos en la línea. Senador, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Gracias. Pues han pedido la renuncia de la secretaria y ya ha dicho que no va a renunciar. ¿Es justa esta petición, a pesar de que, ya también ha comentado que quienes cometieron estos supuestos ilícitos, pues no fueron designados por ella? Bueno, me parece que hay que hacer una separación. Una es la responsabilidad de quienes han participado en estos actos ilegales, y eso corresponderá al Ministerio Público aclarar qué fue lo que ocurrió. Su servidor no solicitó que hubiera una investigación judicial en contra de Rosario Robles. Y otra es la responsabilidad política, y la responsabilidad política la tiene por dos razones. Primero, porque ella hizo los nombramientos de los delegados, en donde sustituyó a los antiguos delegados con operadores del PRI. Y la otra es su responsabilidad como miembro del gabinete del presidente Peña. Mi crítica no fue contra ella. Me parecería alevoso dirigir todas las baterías en contra de la secretaria, que sí tiene una responsabilidad política. Yo dije que el tema era el presidente, que es el presidente quien tiene que dejar perfectamente claro que lo que dijo fue un error, es decir, tiene que rectificar, porque si el presidente no rectifica, de nada serviría ninguna renuncia ni ninguna investigación. Lo que está por medio es saber si en los próximos años el gobierno se va a comportar como un gobierno sometido a la ley o se va a comportar como un gobierno faccioso. Ese es mi punto y eso es lo que ayer insistimos. Y además, es ya importante que se reconozca que el Congreso cuenta, y que ayer había por lo menos la mitad de los senadores, si no es que una mayoría, que estaban señalando estas irregularidades, estos actos ilícitos, y que fijaron una posición política muy clara frente a esta funcionaria, y también frente a las posiciones del presidente. Entonces, en este sentido, senador, la única acción que ustedes considerarían como satisfactoria en este ámbito sería la renuncia de la secretaria, una rectificación puntual del presidente. Pues es que es una crisis, o sea, vean ustedes las 8 columnas del país, es decir, la primera crisis política del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, si esto se quiere ver como un asunto de unos funcionarios menores, pues no se entiende lo que es una crisis política. En cualquier país del mundo esta información hubiera llevado a una crisis de gobierno. Aquí no lo va a hacer porque estamos en otro sistema, pero lo que sí es imprescindible es que haya una solución a la altura del problema, porque de otra manera esto va a seguir y va a parecer como que porque se controla, la crisis, se controlan los daños, ya terminó, y me parece que no ha terminado. Estamos ante un asunto de fondo y el presidente tiene la oportunidad de definir una posición ya clarísima y de ser consecuente con esa posición en los próximos meses. Y no habría que dar tiempo, senador. Ya escuchamos al presidente decir que no se va a tolerar que se utilicen los programas sociales para fines electorales, y también, hemos escuchado que se va a investigar a fondo estos casos en concreto que se han denunciado. Me parece que es una declaración que la debió haber hecho antes, y ahorita es una declaración tardía. Ahorita tiene que tomar una medida que corrija la crisis, y sí creo que no le costaría ningún trabajo. Claro, en una visión de un presidencialismo autoritario eso no es posible, pero en una visión de un presidencialismo democrático, reconocer que fue un error lo que dijo y ya fijar una línea contundente. Pero no es una declaración a favor de programas transparentes, no es un tema tecnocrático el que estamos resaltando, es un tema político de fondo. Es cuál es el rumbo del gobierno. Es un presidente que va a ser el jefe de Estado que México necesita, o es un hombre que está ahí para volver a aprovechar los instrumentos de la presidencia de una manera facciosa y favorecer a un partido político. Yo creo que el país ya no puede aceptar eso y quedar callado. De pronto se ha dicho por ahí, senador, ¿no será también que la insistencia en la renuncia de la secretaria, sobre todo ese tema en particular ante esta situación, pues también es una cuestión electoral por parte de los partidos de oposición? No, puede haber denuncias electorales. Hay un artículo de Carlos Loreto hoy, que es alguien que simpatiza con el presidente, y dice: este no es un asunto normal de una competencia en donde hay denuncias de un lado a otro, es un asunto realmente gravísimo lo que está pasando ahí. Ahora, si el gobierno
y quienes lo defienden no reconocen la gravedad de los hechos, entonces va a ser muy difícil que se arregle el problema, porque va a volver a salir en otro estado, va a salir al momento de los resultados electorales, y la verdad a mí me sorprende que frente a un asunto tan importante como es la imagen internacional de México, en este momento cuando va a llegar el presidente Obama, frente a un pacto que ha sido totalmente funcional al presidente, porque en el Congreso le hemos aprobado una buena parte de sus iniciativas, lo pongan en riesgo por asuntos en donde francamente lo que se está demostrando es que no está habiendo un cálculo político adecuado. Ya olvidémonos de temas de ilegalidad, de inmoralidad. Es un asunto que verdaderamente es un error político. Senador, finalmente y de manera muy breve, ¿qué van a hacer ustedes si no hay una rectificación por parte de la presidencia? Mire, yo creo que va a haberla. O sea, no creo que el presidente llegue al punto de reventar el pacto por México con tal de salirse con la suya. Entonces, en vez de pensar negativamente, esperaré que el presidente corrija, que hoy en la reunión con Gobernación haya un primer paso, pero sí me parece que en nada demeritaría al presidente Peña reconocer en los términos que él lo considere, con la potencia que quiera, pero reconocer que esa declaración que hizo, que además va a marcar a su gobierno, fue una declaración equivocada y tiene que tomar acciones políticas de fondo para que los gobernadores entiendan que él no está protegiéndolos con un manto de impunidad, sino que es un hombre que va a respetar las leyes. Bien, senador Manuel Camacho, muchas gracias. De nada, hasta luego.